su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré. El Señor, hermanos, ha venido dándonos bendición tras bendición todas las mañanas a través de estos estudios de la escuela sabática, de la lección de la escuela sabática que nosotros compartimos con ustedes. De manera que ahora no será la excepción. Él nos va a bendecir otra vez al estudiar esta lección tan importante como es la biografía de Ana, esa gran sierva de Dios. Una vez más, el hermano Joselito Rentería ha venido aquí a los estudios para acompañarme y desarrollar la lección correspondiente a este día lunes. Así que buenos días, hermano. Adelante. Gracias, pastor. Estamos muy contentos nuevamente de estar analizando la vida de esta gran sierva del Señor, una mujer de fe. Vamos a ver hoy para este día la lección que es de lunes, un importante, el trasfondo de la oración de Ana. Porque si vemos la lección de esta semana se titulaba Pidiendo al Señor. Y eso nos habla de lo que Ana pedía. Y mucho gusto estar con ustedes para poder compartir con ustedes el estudio de esta lección a través de la palabra de Dios. Pues Joselito, haga la Así oración. que vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, una vez más, hoy estamos agradecidos por este día que hoy nos ha concedido. Nos permitió, Señor, ver en este día su misericordia al prestarnos la vida y la salud. Amén. Queremos agradecerle por estos momentos que nos concede de compartir su palabra. Amén. Al mismo tiempo le pedimos sabiduría de lo alto, Señor, pues indignamente, Señor, estamos aquí gracias solamente a su misericordia y a su gracia. Le pedimos que este estudio pueda ser de bendición primeramente para nosotros. Amén. Y que las lecciones, Señor, que sean adquiridas puedan ser puestas en práctica. Que su pueblo también pueda ser bendecido. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bajo el título Injustamente juzgada y mal interpretada, nosotros vamos a continuar ahora mirando el trasfondo de la oración de Ana. Pues nosotros hemos visto a ella clamando al Señor. Hemos visto en el texto clave, yo creo que tal vez nos hemos adelantado porque en sí no hemos llegado a la oración, pero por lo que en el texto clave vimos el día de ayer, nosotros vemos, y por el título también, que se llama Pidiendo al Señor, nosotros vemos que se trata de una mujer de oración, pero el trasfondo de dicha oración es lo que hemos comenzado desde ayer a analizar. Pero yo creo, Joselito, que nos quedamos cortos en cuanto al trasfondo. Exacto, todavía hoy vamos a tratar ese trasfondo a lo cual llevó a ese pedido tan importante que Ana hizo. Bueno, como usted mencionó, pastor, la lección se titula Injustamente juzgada y mal interpretada. Y vamos a buscar esa respuesta. Y dice que explique la escena típica de la familia Elcana en el momento de las fiestas en Silo. Encontramos la cita bíblica en el libro de 1 de Samuel, capítulo 1, versículos 3 al 5. Y dice de esta manera: Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido hijos. Dice que expliquemos la escena típica de la familia del Elcana. Bueno, pues aquí encontramos que era una familia que estaba asociada con ir a la iglesia, pastor. Entendían bien el concepto de que se debía ofrecer sacrificios al Señor y tomar por importancia los cultos, las fiestas que se hacían en el santuario. Y aquí mencionaba, sin embargo, ¿verdad?, la palabra de Dios dice que cada año debía todo el pueblo venir al templo a celebrar estas fiestas. Y esta era una familia fiel a esas ordenanzas que el Señor había dejado instituidas para su pueblo. De esa manera mantenían viva la fe en el Dios verdadero en aquellos tiempos. También es de destacar aquí el hecho de que pues las cosas no andaban bien
Exacto. en esos tiempos espiritualmente en Israel. Digo que no andaban bien porque se menciona que quienes estaban al frente del sacerdocio eran Elí y luego sus Sus dos hijos, hijos. Ofni y Fines. Pero estos Ofni y Fines pues eran realmente corruptos en cuanto a la manera de cómo conducían su ministerio. Tan sagrado, ¿verdad? Sí, prácticamente por inspiración del Señor a través del don de profecía manifestado a la sierva del Señor en Nahuay, nosotros sabemos de que mucha gente inclusive ya no estaba asistiendo a Silo, a ese lugar donde se celebraban los servicios. Mucha gente ya había dejado de asistir porque la corrupción era reinante allí con este sacerdocio corrupto que existía. Entonces, pero, como dice aquí la lección, en medio de toda esa corrupción, en medio de ese ambiente deplorable espiritualmente hablando que había en la dirigencia de la iglesia, nosotros encontramos a una familia levita, porque el Cana era un levita. Nosotros encontramos a una familia que, pues, si queremos decirlo así, religiosamente seguían observando todo lo que se esperaba de un israelita. Los servicios de el Cana como levita pues ya eran innecesarios allá en Silo, pero de alguna manera él pues era fiel y era el deber de él también darle un ejemplo a sus vecinos en cuanto a continuar yendo allá a Silo en las fiestas que se celebraban, pues se requería de que un israelita por lo menos pues asistiera 3 veces al año a las fiestas que se hacían allí. Bueno, el punto que también quiero destacar es el hecho de que la familia era grande porque dice que ya tenía hijos y tenía también hijas. Ahora, dice que cuando llegaba el momento de ofrecer el sacrificio, que era un sacrificio de paz, donde una parte, el adorador se quedaba con ella para disfrutarla, para comerla junto con su familia, pues esa parte con la cual el adorador se quedaba, pues dice que era repartida entre toda la familia, y aquí nosotros encontramos que dice que él le daba a Penina, su mujer, le daba a sus hijos, le daba a sus hijas, cada uno su parte, pero que a Ana, dice, le daba una parte escogida. Era una parte escogida porque dice que él la amaba mucho. En otras palabras, como que a la hora de repartir el sacrificio para disfrutarlo, para comerlo, pues les daba una buena parte a ella. Se notaba la diferencia a la hora de repartirla. Bueno, nosotros encontramos aquí la escena típica de la familia cuando adoraban, de que allí, aún en el servicio de adoración, allí se manifestaba como una preferencia, como un favoritismo de parte del Cana hacia una de sus 2 mujeres, y en este caso a Ana. Bueno, pero mejor dejemos que lo de profecía, que es tan inspirado, nos amplíe todo esto que estamos hablando. Claro. Encontramos aquí, ¿verdad?, que en estas fiestas, como dice la Escritura, deja bien en claro que él amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido el tener hijos, ¿verdad? Aún así, esta muestra de el Cana por Ana, pues le daba a entender que aunque ella no tenía hijos, él la seguía amando. Exacto. Y eso es algo que me llamó la atención a mí. El Espíritu de Profecía dice: incluso en medio de las festividades sagradas relacionadas con la adoración de Dios, el espíritu maligno que había maldecido el hogar del Cana se hacía sentir. Después, Perdón. Perdone que interrumpa. No hay problema. ¿Dónde se hacía sentir el espíritu maligno? Aún ahí mismo, ¿verdad? Aún, dice, en medio de las festividades sagradas relacionadas con la adoración de Dios. Es que cuando ya, Joselito, cuando ya nos hemos desviado del camino de Dios, nosotros podemos seguir yendo a la iglesia. Exacto. Podemos seguir yendo a la iglesia, pero ya nosotros andamos desviados, ya tenemos por ahí, como dicen, otra sucursal, ya estamos siendo infieles.
Y creemos de todas maneras que en esos servicios allí, ¿verdad? Por ahí vamos, no sé, tal vez a callar la conciencia. Pero, quieras o no, ese espíritu maligno que ya nosotros hemos dado cabida, pues Se resalta algunos. y se hace pone en sentir. evidencia, se pone en Sí. evidencia en alguna forma, aún en los servicios. Claro. Porque en medio de las festividades sagradas relacionadas con la adoración a Dios, el espíritu maligno que había maldecido el hogar del Cana se hacía sentir. Exacto. Qué triste que ya no solo en la casa. Imagínese usted, venía el Cana y dice, ok, vamos para Silo, vamos para la iglesia. Y allá iban para la iglesia, pero ya sabemos que Penina miraba con desprecio a Ana. Así es. Ya sabemos que era insolente con ella. Ya se puede imaginar usted, mientras iban para allá, aquel espíritu maligno, cómo iba con ellos. Y estaban allá, y allá también estaba. Porque Satanás, una vez le damos entrada, él no nos deja en paz. Claro. Bueno, interesante. Buena observación, pastor. La verdad que sí, tiene mucho que ver a veces cómo somos los seres humanos, ¿no? Traemos algo en el corazón que no lo... A ver, ahí no está, y aún en esos momentos ahí se hace sentir Exacto. entre estos cultos religiosos que deben de ser, de todo eso, amargura, odio, celos, debería de quitarse del corazón. Pero aquí vamos a verlo, ¿verdad? Que el corazón de Penina tenía todos estos, como vimos en la lección de ayer, ¿verdad? Celos y contra Ana. Ujú. Sigue diciendo, después de que se hicieran los otros sacrificios, se acostumbraba a presentar la ofrenda de paz. Una parte específica de esta era dada al sacerdote, como usted ya lo estaba diciendo, ¿verdad? Ujú. Y luego el oferente, después de distribuir a cada miembro de su familia una parte del resto, se unía con ellos en una solemne y aunque alegre fiesta. En estas ocasiones el Cana daba a la madre de sus hijos una parte para ella y otra para cada uno de sus hijos e hijas. Y luego, como una señal de consideración hacia Ana, su primera esposa y predilecta, le daba una doble porción. Esto encendía la envidia y los celos de la segunda esposa. Aquí está lo que estábamos mencionando. Y reclamaba vigorosamente sus pretensiones de superioridad como una favorecida de Dios. E insultantemente señalaba el hecho de que Ana no tenía hijos como la prueba del desagrado del Señor hacia ella. Tremendo. Aquí vemos en sí el enfoque del problema, de esta controversia de entre Ana y Penina. Y aunque vemos a Ana como hasta ahorita la estamos viendo una mujer humilde, Ujú. una mujer que realmente, aunque quería ir de corazón a estas fiestas, pastor, había algo que le picaba, como una espina Sí. que no la dejaba en paz, ¿verdad? Y por eso es que estamos viendo el trasfondo de ese pedido de Ana. Y realmente es algo muy difícil, pastor, que no cualquiera de nosotros podría soportar. Imagínense, aún en estas condiciones, estar en una fiesta solemne que era para el Señor y tener esa controversia, ese espíritu de que en cualquier momento esta señora iba a hacer con cualquier cosa, como lo hacía realmente. Aquí vemos también dos conceptos de cristianos, pastor. Los conceptos de cristianos, creo que el ejemplo de Ana y el ejemplo de Penina son dos ejemplos que pueden tener alguna resonancia en ese tiempo entre nosotros. Usted mencionó, ¿verdad?, que el Espíritu se hace sentir a veces en las reuniones, a veces que se hacen. Depende nuestra consagración. Por lo que vemos, Penina no era una mujer que realmente estuviera tan consagrada al Señor y que estas fiestas tuviera respeto, vaya pues, aunque sea por una fiesta solemne como era esta. Y aquí vemos, cómo le hacía la vida vamos a decir, como decimos hoy, de cuadritos. Ujú. Exacto. Hermanos, los celos y la envidia, pues son hermanas, son, yo diría, sinónimos, podría decirlo yo, en el sentido de que hay tanto daño que le hace, ¿verdad?, los celos a un matrimonio, tanto daño que le hacen los celos a una pareja. Pero bueno, alguien dijo, pero también el que provoca, dijo, esos celos en la otra persona. Y aquí lamentablemente vemos que pues el Cana había fallado enormemente y había provocado todo este problema. Pero volvemos a Ana, pues, porque estamos viendo el trasfondo de la mujer piadosa, de la mujer que ora, de la mujer que en el trasfondo de su oración vivía todo esto. Aquí nosotros encontramos una vez más
a Ana, experimentando, pues, aparentemente un favoritismo de parte de su esposa, de parte de su esposo, pero al mismo tiempo atrayendo hacia ella la envidia y los celos de su rival. A mí, ayer lo dije, pero a mí lo que me impacta de todo esto es el hecho de lo que la rival pensaba de ella misma. Yo soy la favorecida de Dios. Yo te doy hijos. Se justificaba. Sí, yo tengo la bendición de Él. ¿Por qué le estás dando a esta mujer doble porción? Cuando ella no es la favorecida, ella no es la bendecida. Oh, qué tremendo, mire el pecado como ciega. Y aunque Alcana trataba de poner paz ahí, armonizar la cosa, había que era difícil el asunto aquí, pastor. No, esto no era. No estaba fácil este papel en el que estaba Alcana. Y aún hacía sentir a Ana también, no la sentía sentir menos. Pues mire lo que hacía para que Ana se sintiera bien, pero Ana llevaba aparte de todo este conflicto que tenía, esta guerra que tenía en su interior, llevaba una amargura también. Y Penina no estaba, digámoslo así, pues hasta cierto punto mal, digámoslo, en la manera de cómo hablaba, porque así era lo que creía la cultura israelita. La que tiene hijos es la bendecida por Dios, y la que no tiene es la maldecida. Entonces ella como con derecho, pues, con derecho decía, ¿por qué le estás dando doble porción a esta? Hemos venido a adorar, hemos venido aquí al templo, y yo he venido a adorar a aquel que me ha bendecido a mí, a aquel que me ha dado hijos. Yo debería tener la doble porción, no esta que no te ha dado ni uno. Esta no tiene la bendición de Dios. Y así en ese trasfondo, hermanos, imagínense ustedes, vivía Ana. Nosotros estamos viendo el trasfondo de día ayer y lo seguimos hoy para que tengamos el cuadro bien, hermanos, como dicen, bien delineado. Sí, para que al final veamos el triunfo de la misericordia de Dios sobre su hija y cómo ella clama desde lo más profundo de su corazón, porque la situación está que ya no da para más. El problema está en la casa y también ahora el problema está en la iglesia. Así es. Ya no se puede estar feliz ni en la casa ni en la iglesia con esta mujer rival que realmente me trajiste, pensando que así encontrarías la felicidad del Cana. Ya imagino a Ana platicando con él. Bueno, vamos a ver la amarga intensidad del sufrimiento de Ana, según lo dicen los versículos 6 y 7. Vamos a ver, entonces vamos más a fondo todavía en este conflicto de Ana. Dice, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Hacía cada año, y cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Tremendo. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta el 7. Sí. Está, okay. Aquí encontramos ya más a fondo cuál era esa amarga intensidad de ese sufrimiento de Ana. Mire, hermano, mire, pastor, que no hace falta ni que se lo dijera, ¿verdad? Pero ella se lo remachaba, se lo decía más, porque como que Penina no entendió el lugar y la posición en la que Ana estaba. Ella se quería subir arriba de Ana y tomando en cuenta que, igual como le pasó a Sara, con Agar, ¿verdad? Exacto. También estas cosas vienen por esos errores que se cometen. Pero aquí me llama la atención, pastor, dice que Ana para Penina era como su rival. Y imagínense, cuando hay estas contiendas, Penina tenía como armas para hacer sufrir a la pobre de Ana, digo yo, ¿no? Porque, pobrecita, imagínense, siendo la esposa principal, siendo el matrimonio original con el Cana, y pasar por estas dificultades, pues yo creo que hubiera hecho, a Ana le faltó el valor que tuvo Sara. ¿Sabes qué? Córrela de aquí. Y échala. Y ella tenía, yo creo que la autoridad para hacerlo, pero Ana como que estaba tan acongojada, ¿verdad? Y esta mujer dice que la irritaba y la hacía de enojar y la entristecía. Y Ana lloraba y no comía. ¿Y esto pasaba dónde, pastor? Donde usted dijo, ahí. Sí, ahí en la iglesia. Exacto. ¿Hasta dónde había llegado, hermanos, la intensidad del sufrimiento? Al punto de llorar y no comer. Así es. Qué triste es cuando una mujer sufre tanto que llora en las noches, llora en el día,
y no come. Hasta el apetito se le quita, porque la pena que lleva, porque la situación que está viviendo es demasiado difícil de soportar. Entonces nosotros encontramos aquí en la biografía de Ana el cuadro de una mujer sufriente, de una mujer realmente muy maltratada. Y bueno, yo creo que cualquier mujer que ahora esté sufriendo, que esté siendo maltratada, que esté llevando alguna carga, pues debe sentirse identificada con Ana. Ana lo hacía desde el punto, mejor dicho, Ana lo experimentaba desde el punto de vista, pues, familiar, matrimonial. No sé usted, querida hermana, desde qué punto de vista usted lo está enfrentando. Pero si usted también tiene alguna penina por ahí, que la está también maltratando, que la está también agobiando, que la está también así como recriminando, y no importa en qué área sea. Pero mire, hay mucha mujer que sufre ahora. Hay mucha mujer que sufre a nivel de matrimonio. Hay mucha mujer que sufre inclusive a nivel laboral. Hay mujeres que son bien, pues, sensibles y experimentan tristeza al punto de que lloran y no comen. Bueno, aquí el Señor en esta biografía nos está presentando una mujer que refleja, pues, una intensidad en su sufrimiento que podría ser como la suya, hermana. Usted que pueda estar sufriendo. Pero mire, no se pierda esta lección, porque esta semana usted va a encontrar el secreto de la victoria. Así es. Esta semana usted va a encontrar cómo salir de ese pozo en el cual está. Porque Ana así lo estuvo como usted. Un pozo que lo tenía en la casa, lo tenía en la iglesia. Yo no sé si usted tiene un pozo en el cual usted está allá en lo profundo, y lo tiene en la casa, lo tiene en el trabajo, y yo no sé si también lo tenga en la iglesia. Pero como quiera que sea, tenga paciencia, no se pierda la lección y mirará que Dios tiene un plan para todos los que sufren. Así que nosotros encontramos cuán amarga e intensa era el sufrimiento de Ana, al punto de que lloraba y no comía. Se entristecía. Exactamente. Y me llama la atención, dice que el versículo 7 dice que así hacía cada año. Cada año que subían a la casa del Señor le irritaba así. Parece que ya era como algo repetitivo lo que esta mujer le gustaba hacer sufrir a Ana. Exacto. Y el Espíritu de Profecía, dice aquí la nota, dice, esta escena se repitió una y otra vez. No solo en las reuniones anuales, sino también que las circunstancias proporcionaban una oportunidad a Penina de exaltarse a expensas de su rival. El modo de actuar de esta mujer le parecía a Ana una prueba casi imposible de soportar. Satanás la empleó como su agente para hostigar y, si fuera posible, exasperar y destruir a uno de los hijos fieles de Dios. Finalmente, al repetirse las burlas de su enemigo, en una de las fiestas anuales, el coraje y la fortaleza de Ana cedieron. Incapaz de ocultar sus sentimientos, lloró sin límites. Las expresiones de alegría de todos le parecían burla. No podía participar de la fiesta. Tremendo. Y fue en esta circunstancia, en una de estas circunstancias, ya cuando, vamos a decir que Ana no tenía consuelo de nada por la ofensa de esta ingrata mujer, puedo decirlo así, fue que Alcana trató de consolar a su querida esposa. Pero dice la escritura, pero en vano. Entonces vamos a ver esta... Pero hay una cosa aquí, hermano Ajá. Joslito, que tiene la nota que me llama la atención. Dice, Satanás la empleó a Así Penina es. como su agente para hostigar y, si fuera posible, exasperar y destruir a uno de los fieles hijos de Dios. Dígame si no hace lo mismo el diablo ahora. Pues ya se hacía raro, ¿no?, que Penina hiciera todo esto cada año. O sea, cada que había una oportunidad lo hacía para irritarla. Y es bien difícil esta situación. La verdad que si vemos el trasfondo de la vida de Ana, vemos que esto es, y luego en una mujer que tenía este problema, pues era definitivamente muchos. Aquí hay una lección importante, pastor, muchos para hombres y para mujeres.
cuando pasan momentos difíciles, usualmente buscan otra vía de escape. Y a veces, no sé, hablando del mundo, pues muchos buscan el alcohol, otros refugian en otras cosas que no convienen. Pero, y es lo que quería llevar Satanás a Ana, a destruirse completamente. Satanás sabía que Ana era una mujer fiel, era una mujer de Dios, y lo que él quería era destruirla, y usaba a Penina, como dice aquí la nota, como su instrumento. Y terrible es caer en las manos para ser instrumento del enemigo. Amigo televidente y radio oyente, mira, no sé cuál es la penina en tu vida, pero todos tenemos una penina en nuestra vida. Si no la tenemos en el área matrimonial, la vamos a tener en cualquier otra área. Así es. Pero nota lo que dice el don profético, y estamos leyendo la Signs of the Times del 27 de octubre de 1881. Dice, Satanás la empleó como su agente para hostigar y, si fuera posible, exasperar y destruir a uno de los hijos fieles de Dios. ¿Quién es la penina que el diablo está utilizando ahora para exasperarte, para hostigarte, para estar prácticamente llevándote a una situación donde tú estás como sintiéndote que te estás destruyendo? Bueno, mi hermano, mira, Satanás tiene sus agentes ahora. Y esos agentes el diablo los utiliza para traernos zozobra, para traernos angustia, para traernos tristezas. Mira, cuando tu esposa te es infiel, el Señor, no creas que no pasa por alto el sufrimiento que tú como esposo estás experimentando. Cuando tu esposo te es infiel, no creas, hermana, que Dios pasa por alto eso al punto de que te abandone y no simpatice contigo en tu tristeza y dolor. Cuando tu hijo se descarría, no creas, hermano, que Dios está ausente como para dejarte solo, abandonado, sufriendo ese dolor de ese hijo descarriado. Mira, el diablo está usando muchas peninas ahora. Está usando la penina de las drogas, la penina del alcohol, la penina del adulterio, la penina de los juegos, videojuegos. Está usando la penina de muchas cosas mundanales que están tristemente arrastrando o a un esposo, o a una esposa, o a un hijo a la destrucción. Y tú ahora, como padre, como madre, como esposo, como esposa, te estás sintiendo hostigado, exasperado, te estás sintiendo, como dice aquí, casi pues difícil de soportar eso, al punto que te sientes como que te estás destruyendo. Oh, hermano, recuerda que estamos en un conflicto entre las fuerzas del bien y del mal, en el cual tú eres el centro de batalla. Mira, Ana estaba en su conflicto. Aquí nosotros vemos a Satanás a través de un agente, haciéndole la vida imposible a ella. En el conflicto en el que estamos, yo no sé cuál es el agente que el diablo está usando ahorita para hacerte la vida de cuadritos a ti, como decía el hermano Joselito. Pero tú tienes que entender que es parte de este conflicto. Pero lo bueno de todo esto es que no estás solo, no estás sola. Tienes a un Dios todopoderoso que va a vencer y va a pelear por ti. Y el agente que el diablo está usando ahora para traerte zozobra, para traerte tristeza, la penina que el diablo está usando ahora para venir a hacerte daño, ya el Señor se va a encargar. Solamente soporta con paciencia como Ana lo hacía. Así es. Tienes que llorar, llora. Se te quita el apetito, bueno, es hasta natural, es una manera de reaccionar, una manera de reflejar tu tristeza. Pero yo te animo, no dejes de orar, no dejes de estudiar la Biblia, no dejes de buscar de Dios, porque tú no estás solo. Dios está contigo y te va a ayudar para que la penina que te está haciendo daño psicológicamente, espiritualmente, emocionalmente, el Señor al final
la haga a un lado para que tú tengas paz. Bueno, hermano Joselito, esto es pues algo que me impactó a mí de esta nota, Claro. por el hecho de que hoy en día también ocurre lo mismo. Y qué triste que dice que la alegría de los demás a ella le parecían burlas y por lo tanto no podía participar de la fiesta. Así es. Pero aquí, como dicen, para ponerle la cereza al pastel, aquí ahora la cosa se va a complicar, hermanos. Miren, aquí nosotros estamos viendo el contexto de una oración. Nosotros vemos el título de la lección de esta semana, pidiendo al Señor. Pero estamos viendo el trasfondo, el contexto. Esto es terrible, hermanos. Porque ahora vamos a ver que tras todo esto, como para ponerle, como dicen, broche de oro al asunto, el Cana la va a terminar de arruinar, hermanos. Pues vean lo que hace en el versículo 8, hermano Joselito. Dice, el versículo 8 dice, y el Cana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ingrato, la verdad. Aquí vemos que aún en esta situación, cuando dice que Ana definitivamente ya no pudo participar de la fiesta porque su lloro era incontenible, su situación ya era insoportable, y dice que al fin su fortaleza se dio, su ánimo se dio. Y en esta situación viene el Cana y, como usted dijo, arriba de esto le dice, bueno, le pregunta que por qué. Como que aquí es donde es juzgada injustamente y malinterpretado su dolor. Y esto pasa con frecuencia, pastor, en los hogares. Dándolo un poquito práctico. A veces los padres somos incomprensibles, los esposos somos incomprensibles con las esposas. Y viceversa también. Tenemos que ser muy inteligentes para ver, hay que observar, hay que analizar. Me imagino que el Cana estaba disfrutando de la fiesta y cuando ve que está pasando con Ana, pues viene una manera de consolarla, pero de una manera que definitivamente en vez de ayudarle, la hundió aún más a Ana. Y pienso que este es el fondo del trasfondo de la vida de Ana que llevó a Ana a derramar su espíritu. Por eso yo quisiera ahora, pues, hacer un llamado a los esposos, a los hombres que tenemos la bendición de tener una esposa, a que seamos comprensivos, Así es. a que no juzguemos injustamente a nuestras esposas, ni las malinterpretemos. A veces hay ciertas lágrimas y ciertas manifestaciones de dolor de parte de ellas que nosotros no comprendemos plenamente porque ellas ven el asunto de otra manera a como nosotros lo vemos. Sí. Nosotros a veces los hombres somos más prácticos, más simples, más así, y a veces ellas a veces hasta les cuesta expresar con palabras algunas veces lo que allá adentro de su corazón les está haciendo tanto daño. Y qué ingratos somos a veces, hermanos, cuando nosotros no comprendemos y no tenemos paciencia. Yo quisiera animarles ahora para que todos los que somos esposos, pues seamos más hombres de Dios, más consagrados al Señor, más hombres temerosos de Dios, y pidamos a Él sabiduría y discernimiento para saber comprender a nuestras esposas y detrás de las lágrimas que podamos ver en ellas, poder nosotros tal vez con sabiduría de lo alto entender y descubrir qué hay de fondo, y allí, Joselito, dar amor. Exacto. Dar amor y entender también si nosotros seremos la causa de aquello, pues. Aquí nosotros vemos a el Cana que no, aquí no se ve que él diga, perdóname, la verdad es que mira, me equivoqué con esta mujer que te traje, pues la verdad yo pensé que pues siendo tú la jefa, pues esto así va a ser arreglar, y pues discúlpame, la verdad yo soy el culpable. Yo no veo a él haciendo eso. No, y realmente, ¿sabe qué, pastor? Yo pienso como que aquí el Cana le faltaba ver más bien por los problemas que estaba pasando su esposa Ana. Me imagino que la hostigación de esta Penina era no enfrente del Cana. Pudo ser, y a lo que estamos viendo aquí, a la reacción del Cana a tanto sufrimiento de Ana, por lo que vemos aquí, ni siquiera él toma en cuenta lo que Penina, el papel de Penina que estaba asediando a Ana. Y eso a veces
Por eso es que él no tuvo un justo juicio con Ana en este momento. A veces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y ver realmente el resultado del sufrimiento de nuestra esposa o viceversa. Hay que analizar el trasfondo por el cual esto ha llegado así y comprender, como usted dijo, comprender a nuestras esposas. Nosotros como maridos jugamos un papel importante en la felicidad de ellas también, ¿verdad? Y dice la última nota de la lección, ¿verdad, pastor? Dice, era imposible para Elcana comprender plenamente los sentimientos de Ana o apreciar su causa. Usted mencionó algo importante. A veces nosotros como hombres no somos tan detallistas. Obramos al arrebato y a hacer las cosas a nuestra manera sin analizar bien el problema. No te soy yo mejor que 10 hijos, le dijo. ¿Cómo podía decir eso, hombre? Son expresiones, ¿verdad? Que la verdad Sí. pensó quizás él con eso que le iba a llegar al corazón a ella. No, hombre, ¿cómo? Sí. ¿Cómo va a suplir la necesidad de una mujer? A veces, ahí a veces es el carácter de los hombres, así como Sí. sabes, pastor. Sí. Bueno, amigos televidentes y radioyentes, es bueno meditar en estas cosas porque, pues, de alguna manera uno hace sus análisis y de cómo puede uno estar haciendo su trabajo como esposo y ver también todos los trasfondos que pueden estar quitando la paz y la felicidad en la familia. Pero ojalá que no haya, hermanos, no haya de parte de todos los que me están oyendo ninguna penina en el sentido de que sea otra mujer la que tú estás poniéndole a tu esposa. Ojalá que no sea así. Pero en el caso de que pues fuera otro tipo de problema o situación que tenga ella, no la malinterpretes y no la juzgues mal. La lección de hoy es ese, no juzgues mal ni malinterpretes a tu esposa, más bien compréndela y más bien en oración busca a Dios y que Él te muestre qué puede estar pasando. Aquí nosotros encontramos a una mujer que lo que más quería era que fuera comprendida, que fuera, digámoslo así, no que fuera malinterpretada, una mujer que fuera, pues que se le diera su lugar, es lo que nosotros encontramos, sí, y no lo tuvo. Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros, en calidad de hombres y de esposos, no caigamos en esos errores del Cana y a la hermana que está sufriendo, a la hermana que pueda estar experimentando alguna prueba de esa índole o de otra, hermano, hermana, usted va a salir de eso. Usted va a salir de eso, sufra con paciencia la prueba, la situación, y ya verá que el Señor la va a sacar de allí. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos bendiga como esposos, como matrimonios, que nos dé mucha sabiduría el Señor para poder hacer bien las cosas. Oremos. Oh Padre Celestial, cuánto, Señor, llegas al alma cuando se hacen estos análisis de la vida de aquellas mujeres y hombres que en los planes tuyos, pues estuvo que vinieran al mundo, sin duda para que jugaran un papel, pues destacado para traer a la existencia grandes siervos tuyos, pero como, Señor, en sus debilidades, estos también se hacían sufrir. Oh Padre, cuánto aprendemos de esto, porque también a nosotros ahora nos ha llamado a esta grande obra y nos ha llamado como pareja, como esposos. Nos ha llamado, Señor, para servirte, para que cumplamos con la misión. Y cuánto también, Padre, pudiéramos estar teniendo características del Cana o características de Penina. Cuánto pudiéramos, Señor, estar haciendo sentir mal a la esposa o a alguien, Señor, con nuestra conducta, con nuestra actitud. Te rogamos, Padre, que nos ayudes para que nosotros podamos ser de verdad buenos cristianos. Que no tengamos el espíritu de Penina ni tengamos el espíritu del Cana. Señor, ayúdanos a no caer en esos estándares donde Satanás nos use. No caigamos, Señor, en esos tremendos errores donde como Penina y como el Cana nos vayamos comportando de una manera pues arrogante, incomprensiva y hasta juzgando mal a nuestro prójimo más cercano, como podría ser la esposa o un hijo. Ayúdanos, Señor, a no caer en esos baches y que como
pareja, como esposo, como esposa. Oh Señor, nosotros hoy nos propongamos hacer las cosas bien y mejor. Bendice a todos los hogares que puedan estar escuchando ahora esta lección. Bendice a las esposas, a los esposos. Y Padre, te pido que quites a las peninas que puedan haber en el camino. Amén. Que quites a las peninas que puedan estar arruinando la felicidad de alguna hermana. Señor, te ruego que le des victoria a esa hermana que se siente agobiada, que se siente angustiada, que ha llegado el colmo de llorar y no comer. Oh Padre, levántale el ánimo, levántale la autoestima. Amén. Dale la victoria a esa hermana, Señor. Amén. Que no siga más hundida, porque es Satanás el que está teniéndola así agobiada, pero tú eres más poderoso que Satanás. Amén. Así que, Padre, manifiéstate, por favor, y te pedimos que nos hagas matrimonios victoriosos. Favor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Discípulo del buen Jesús demostrará su amor.